parece importante para nuestras vidas. Y no sin antes comentarle, ¿verdad? Que aquí estamos viendo la posibilidad de mandar a hacer un púlpito. Ya tenemos la cotización, no hace falta como un poquito más de la mitad, pero ya vamos para allá. ¿Cuánto le dije, hermana? 3,500. Entonces, gracias al hermano Marcelo que nos hizo esa cotización. Antes de eso le había dicho al hermano Manuel, pero pues no sé si se le olvidó. Pero la cosa es que ya tenemos una cotización, un púlpito, está bonito, está para poner la compu acá, luego para ponerla acá y poder pues tener algo que sea para eso, para predicar la palabra. Oramos, les invito para que oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te necesitamos, en especial esta noche te necesito yo, pero creo que cada uno de nosotros trae una necesidad apremiante, una necesidad que debe ser suplida, una necesidad que solamente tu Espíritu Santo puede suplir, Señor. Y lo requerimos, lo necesitamos, nos urge. Ayúdanos. Te pedimos que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo traiga edificación, consolación, exhortación, que nos dirija, Señor, en la vida, para no tomar malas decisiones, sino para tomar decisiones correctas, guiadas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, te lo suplicamos. Muchas gracias. Amén. Hermanos, para variar un poquito en el tema del viernes, ya que hemos estado hablando de las 70 semanas de Daniel, de Nabucodonosor. Me acordé del hermano Viviano Osorio. Entonces, me quiero ubicar en la semana 69. Pero le vamos a dar un enfoque con la ayuda del Señor. Y al mismo tiempo, como un subtema, le puse, o como un subtítulo, le puse propósitos del ungimiento del Mesías. ¿Ok? Entonces, disculpen que hoy no vino la hermana o la Lidia, no está. Pero bueno, en Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27, usted puede encontrar ahí las profecías de las 70 semanas de Daniel, la cual, en pocas palabras, hermanos, es el tiempo que Dios determinó para tratar con el pueblo de Israel. Es un tiempo, las 70 semanas, por si acaso no la hemos entendido, que ese es uno de los propósitos de hablar de esto. Hermanos, es un tiempo en el que Dios determinó tratar con el pueblo de Israel. ¿Cuántas semanas dijimos? 70 semanas. Entonces, estas 70 semanas son semanas de años, no son semanas literales. Una semana literal, ¿cuántos días tiene? 7. ¿Y una semana de años? Una semana de años. Una semana literal son 7 días. Una semana de años son 7 años. Un día por año. ¿Sí me entiendes? Entonces, estas 70 semanas son semanas de años. Pero resulta que están fraccionadas, están divididas en 3 partes. Primero, la Biblia habla de 7 semanas, que son 49 años. Porque 7 por 7, 49. Luego habla de 62 semanas, 434 años. Y luego habla de una semana, que son 7 años. Esto que le estoy diciendo ahora,
es exacto, hermano. Dios no se equivoca. Dios dijo algo, profetizó algo y así se va a cumplir. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la palabra profética más segura. Amén. Una profecía o un profeta puede fallar, pero lo que nunca va a fallar, hermanos, es su palabra. Amén. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Hay 70 semanas determinadas por Dios, pero con un propósito o con propósitos. Entonces aquí lo tenemos. Daniel capítulo 9, verso 24. Miren lo que dice. 70 semanas. Ya nos ubicamos que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre la santa ciudad, para que el Señor trate con Israel. Es un trato con Israel. ¿Ok? Entonces, en esas 70 semanas dice que es para terminar la prevaricación. Esas 70 semanas son para poner fin al pecado. Esas 70 semanas son para expiar la iniquidad. Esas 70 semanas, hermanos, son para traer la justicia perdurable. Esta palabra prevaricación, hermanos, la palabra prevaricación que aparece acá, esa palabra es transgresión. Entonces, transgresión, pecado e iniquidad. Y luego, para que traiga la justicia perdurable. Fíjese, y estas 70 semanas están determinadas por Dios para sellar la visión, para sellar la profecía y para ungir al santo de los santos. Entonces, todo esto está encerrado dentro de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas proféticas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos serían 70 semanas, hermano? Si multiplica 70 por 7, 90. 490 ¿qué? Años. ¿Ok? Entonces, hay 7 semanas primero, que son 49 años. Luego hay 62 semanas, que son 434 años. Y 7 más 62 son 69 semanas. Por eso quiero en el mensaje enfocarme a las 69, al número 69, que son 483 años. Entonces aquí la Biblia dice en Daniel 9:25, vamos a ir enfocándonos aquí, hermanos, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿cuánto? Que son 7. Que son 7. Cada año son 7. Cada semana son 7 años. Entonces, 7 por 7 son 49 años, ¿verdad? Pero entonces, hágale anotación ahí, a su Biblia. Si es de papel, subraye 7 semanas. Si es si es pantalla, si es un celular con un clavito duro. Ok. Luego de las 7 semanas vienen las 62 semanas. Ok. Y dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero ponga atención a esto. Miren, dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mesías, eso significa ungido. Mesías significa Cristo, ungido. ¿Ok? Mesías significa ¿qué? Ungido. Y significa Cristo. Entonces, Daniel capítulo 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, le voy a poner aquí en una línea de tiempo
Si no le entendió a lo que hablé ahorita, trate de entender de esta otra forma, en el nombre del Señor. Y si no entiende ahora, decíamos hace unos días, lo entenderá después, con el favor de Dios. Entonces, comenzamos que hubo un mandato, ¿sí?, de Ciro, hubo un mandato de Darío, ahí dice el año 539 a.C., 519 al 518 a.C., y hubo un decreto de Artajerjes en el 457 a.C., pero ninguno de esos concuerda con la Biblia, que fue una orden de restaurar los muros de la ciudad. Entonces, llegamos al permiso que dio Artajerjes en el año 445 a.C. Y ahí se da la orden para restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, ¿ya lo entendió? Ahí inicia la primera semana de las 70 semanas. Ahí empieza a correr el reloj en tiempo regresivo. ¿Cómo se dice? ¿Así es? Cuenta regresiva. Entonces, en esta línea de tiempo, están las 70 semanas, ahí ya está el permiso de Artajerjes, 445 a.C. Y luego, 7 semanas hasta la restauración de los muros. Permítame, vamos a cambiarle. Fíjense bien, hermanos, ahí está el permiso de Artajerjes, y de ahí, de este permiso, hasta la restauración de los muros, se cumplieron 49 años. 49 años. Esa fue la primera semana, gracias. Esa fue la primera semana. Esa es la primera semana de las 70 semanas. Más bien, las 7 primeras semanas. Porque fueron 49 años que tardaron en construir los muros de Jerusalén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermano? Porque es importante esto. Luego de eso, a partir de esa restauración de los muros, comienzan a contar 62 semanas, o sea, 434 años. Y hasta el ungimiento y el bautismo. Y el bautismo, hermanos, del Mesías, que es cuando Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él. No se cuenta hasta cuando nace, sino se cuenta cuando él es bautizado, que tenía aproximadamente 30 años. Si investigamos un poquito la historia, vamos a ver que son exactamente 434 años. Desde que se terminó de restaurar los muros hasta que el Señor se bautizó. Entonces, entramos acá y quedan, en total son 483 años hasta cuando Jesús es ungido y es bautizado. Pero me llama la atención, pues, que de ahí viene vamos a hablar de la unción del Mesías, según Isaías y según y según Lucas. Isaías capítulo 61, verso 1. Vamos a ver si podemos controlar. Ok. Sí que ya se está. Ok. Entonces, mire, dice Isaías 61, 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí se da, hermanos, la unción de Jesucristo. Y entonces dice Isaías que los propósitos de la unción en Cristo Jesús tiene por lo menos unos 7 puntos. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y qué significa abatidos, hermanos?
¿Alguien tiene alguna otra versión? Y busque Isaías 61:1. Pero dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias. Nosotros estamos enviados, hermanos, para predicar la palabra de Dios y darle buenas noticias a la gente, ¿verdad? Que hay esperanza y oportunidad, hay misericordia de parte de Dios y hay gracia de parte de Dios. Y que antes que nosotros estábamos, cuando antes estábamos perdidos, pues se nos predicó estas buenas noticias y se nos dio una esperanza. ¿Qué significa abatidos en otra versión? Isaías 61:1. ¿Lo tienen, hermano? Ayúdame ahí, Ale. ¿No? Cautivos. Cautivos. Para dar buenas nuevas a los cautivos. Proclamar a los cautivos libertad. No. Ok, bueno, para dar la buena nueva a los humildes. Ok. Me envió para vendar los corazones quebrantados. En Isaías, ¿verdad? Sí. Entonces, a los humildes. A los pobres, dice. A los pobres, dice otras versiones, pero Redención a los esclavos. a los esclavos. Quebrantados, dice esta. Ok, lo dicen en diferente orden, ¿verdad? Entonces, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjese, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Voy a hacer algo, voy a ponerle una de esas, a ver. Entonces, estos 7 propósitos de la unción del Señor son importantes que los tomemos en cuenta. ¿En qué año la Biblia dice de esos 70 años, en qué año es que el Mesías iba a ser ungido? A ver si se acuerdan. ¿En qué año? ¿En qué año o a qué edad? No, ¿en qué año de lo que acabamos de hablar, de los 70 semanas? De las 70 semanas, más bien, ¿en qué semana? 69. En la semana 69, el Mesías, ¿sí? Iba a ser ungido, iba a ser bautizado. Y eso, hermanos, significa mucho, porque estamos en la semana 69. No sé si se alcanza a entender eso, pero estamos en la semana 69. El Señor murió en la cruz del Calvario en la semana 69. El Señor derramó su sangre por nosotros y nos trajo un mensaje de esperanza. No un mensaje de consolación, de condenación. Voy a predicar así. No un mensaje de condenación, sino un mensaje de esperanza para nosotros. Y ese mensaje de esperanza habla, hermanos, que hay buenas noticias. Buenas noticias para nosotros, el pueblo del Señor. Los que de alguna manera hemos fallado o hemos cometido alguna falta. ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros? Para mí es una buena noticia saber que tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotros. Y todos los días está orando por nosotros. Todos los días está pidiendo que avancemos. Pero dice, si alguno ha pecado entre vosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, todos los que tenemos problemas con nosotros mismos, porque el problema no lo tiene usted con nadie, usted tiene problemas con usted. Yo tengo problemas conmigo mismo. ¿Me está entendiendo? Tenemos problemas de arrogancia, de soberbia. Tenemos problemas de ¿qué más? De orgullo. Tenemos problemas con el pecado. Tenemos problemas, hermanos, que nosotros estamos batallando. Todos estamos batallando. Precisamente esta semana y la semana anterior
hemos estado hablando acerca de la ley de los miembros. Pero el Señor dice aquí en su palabra que en la semana 69, sí, o sea, son 7 más 62, son 69. En la semana 69, el Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, aquellos que piensan que ya se terminó todo. Porque ese es un detalle, ¿verdad? A veces el enemigo nos hace creer que ya se acabó todo y maximizamos el problema o la situación que tengamos y a Dios lo hacemos chiquitito, como si Dios no tuviera el poder para ayudarnos. Pero también dice que lo envió a vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, muchos de nosotros estamos con problemas en nuestro corazón, porque del corazón es donde salen muchas cosas. Del corazón es donde salen los malos pensamientos, del corazón es donde sale el enojo, del corazón. O sea, tenemos problemas en el corazón, tenemos quebrantamiento en el corazón. El Señor dijo que vino a publicar, vino a hacer público que hay libertad a los cautivos. El shofar, hermanos, era un instrumento que se usaba en el año del jubileo. En el año 50 se tocaba el shofar y eran libres aquellos que estaban cautivos, aquellos que tenían deudas. Entonces, el Señor vino a publicar libertad a los cautivos, vino a publicar también, hermanos, a los presos, vino a hablarles, a darle apertura de la cárcel. Entonces, la iglesia no puede estar aprisionada. Usted no puede estar prisionero. Si ya el Señor nos está diciendo que vino a dar apertura de la cárcel. Amén. Aunque dice el apóstol, ¿verdad?, que no existe esa palabra. Ya la he escuchado, que no existe, pero ya aquí la veo. Entonces, mire, Isaías 61:2 dice: vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, la buena voluntad de Dios es esta. Dios no tiene ninguna mala voluntad contra nosotros. Dios lo que quiere con nosotros, hermanos, es bendecirnos. Dios lo que desea en nuestra vida es que en nosotros se cumpla su palabra. Y también dice, pero mire qué tremendo, y el día de venganza del Dios nuestro. Y quisiera que le pusiera atención aquí, léalo conmigo, ¿cómo dice? Y el día de venganza del Dios nuestro. Esto es lo que dice Isaías, según Isaías. Luego dice al final, a consolar a todos los enlutados. Entonces, eso dice Isaías, pero vamos a ver acá en Lucas. Lucas 4:17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ok? Y entonces vuelve a decir lo mismo, lo voy a poner todo. Pero aquí, hermanos, en este texto, en estos textos, el Señor omite la segunda parte de Lucas capítulo 4, verso 19. No lo menciona. No menciona el año de la venganza o el día de venganza del Señor, sino que aquí nada más llega hasta donde dice a predicar el año agradable del Señor. Todo lo demás es lo mismo, pero no menciona ya el día de venganza. ¿Ok? No lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? El Señor está poniendo una pausa y está diciendo, hay un tiempo de gracia. Estamos viviendo, hermanos, en la semana 69. Hay un tiempo que el Señor ha declarado como un tiempo de gracia. Este es el tiempo de la iglesia. ¿Entienden? Quiere decir que este es un tiempo para arreglar cualquier asunto que tengamos que arreglar en esta tierra. Porque cuando termine la semana 69,
empieza la semana 70. ¿Me entienden? ¿Ya entendieron por qué le puse la semana 69? Porque en esta semana, hermanos, estamos viviendo un periodo de gracia, no de desgracia. Desgracia sería, ¿verdad? Que siendo que el Señor hizo el infierno no para nosotros, sino que lo hizo para el diablo y para sus ángeles. ¿Cuántos saben eso? El Señor no hizo el infierno para ti, hermana y hermano. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, nos cuesta perdonar, nos cuesta buscar de Dios, nos cuesta obedecerle al Señor, nos cuesta asistir a la casa del Señor. Bueno, no queremos vencer, hermanos, la avaricia porque no damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No estoy pidiendo dinero, solo estoy puntualizando cosas que son necesarias hacer en esta semana 69. Porque cuando termine esta semana 69, hermanos, se termina el periodo de gracia. ¿Se entiende? Se termina el periodo de gracia. Ya no habrá más buenas nuevas a los pobres. Ya no va a haber sanidad a los quebrantados de corazón. Ya no va a haber ya no se va a pregonar libertad a los cautivos. Ya no se le va a abrir la vista a los ciegos. Y no es porque no haya querido el Señor, sino porque los ciegos no quisieron abrir sus ojos. Amén. Y luego, ya no se va a poner en libertad a los oprimidos. Ya no se va a predicar el año agradable del Señor. Este es un año, le digo, de misericordia. El año es la semana 69, hermano. Sí, está claro eso, ¿verdad? Entonces dice, Lucas 4:20, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El hoy en la Biblia, hermanos, es el presente. La iglesia está atravesando por un periodo de gracia, un periodo de misericordia, un periodo de bondad, donde el amor de Dios está fluyendo hacia nosotros. Y Dios podría terminar con nosotros, ¿verdad? Dios podría acabar con nuestra vida, hermano, los que le hemos fallado demasiado. Él podría decir, hasta aquí, se terminó tu tiempo, y dejar inconclusas muchas cosas. Pero aquí es donde tenemos que meditar. Decía hace un momento, el Señor no hizo el infierno para nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué ir allá. Amén. Tampoco, fíjese, tampoco la tribulación y la gran tribulación fue hecha para nosotros. ¿Para quién fue, hermano? ¿Cuántos saben? A ver, porque la tribulación y la gran tribulación, hermanos, va a comenzar en la última semana de Daniel. Por eso le decía, estamos en la 69 semana. Dice la Biblia aquí, y Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, pero Dios le habló al pueblo de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces hay un evangelio de paz. Por eso dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el Señor ungido con el poder del Espíritu Santo vino, hermanos, a hacer bienes a las multitudes, a nosotros. ¿Qué hizo el Señor por usted? A ver, vamos a platicar un ratito. ¿Qué hizo el Señor por usted?
Dígame, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Me sanó. Le sanó. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Restauró mi familia. Restauró tu familia. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Me libró. Me libró. ¿De qué otra cosa? Perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hizo el Señor por usted, hermana Mari? Por usted, hermano Alex. Ha hecho mucho, ay, todo pues. Hermano Jesús, hermana, ¿qué hizo el Señor por ustedes? Muchas cosas. Ahora, fíjense qué tremendo. El Señor ha hecho bienes a nuestra vida. Y en esta semana 69, no es que el Señor retarda su promesa. No es que el Señor retarda su venida. Porque el arrebatamiento de la iglesia es digamos que es el trompetazo para que inicie la última semana de Daniel, que son 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de ¿qué? De gran tribulación. ¿Cuánto es 3 años y medio y 3 años y medio? 7. O sea, Dios tiene todo exactito, planeado, lo tiene bien medido. Entonces, el Señor nos está dando un tiempo en su misericordia y en su gracia de que arreglemos nuestra vida. De que nos arreglemos. Que veamos la vida cristiana, hermanos, con un poquito más de seriedad. Amén. Ah, Dios es bueno. Amén. Es bueno. Amén. Pero también es fuego consumidor. ¿Ah? Así es. Y ese amor y esa gracia, hermanos, se va a seguir manifestando por siempre, pero el Señor tiene un fin para la iglesia. ¿Saben ustedes que el fin del mundo, el fin del pueblo de Israel, el fin de la iglesia son distintos, son tiempos distintos? Estoy volviendo hasta malito, man. Santo Dios. Bueno, el hambre. ¿Eh? Entonces, fíjense. Entonces, si el diablo, si el Señor hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, ¿por qué la gente tiene que ir para allá? ¿A qué se debe? La testarudez, la terquedad, la desobediencia. Si el Señor dijo: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿a quiénes no va a guardar? A los que no obedezcan, a los que no guardan su palabra. Dice la Biblia, hermano, que debemos vivir de tal manera. Ay, hermano, es que eso sí, no, yo no, eso no lo hago yo. Pero si ya el Señor hizo lo más difícil, el Señor ya hizo lo más difícil. ¿Qué era lo más difícil? Salvarnos. Lo más difícil, hermanos, era salvarnos. Pero ya el Señor lo hizo. Ahora el Señor nos dice: haz la otra parte que te corresponde. Hay cosas que Dios no va a hacer, Dios ya hizo y que nosotros no podemos hacer. Anótelo ahí. Hay cosas que Dios hizo y nosotros no las podemos hacer. Pero hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, porque nos corresponde a nosotros hacerlas. Por ejemplo, predicar el mensaje del Evangelio. El Señor me prometió que me va a bendecir, que me va a abundar, que va a llegar mucha gente, se va a convertir, pero tiene que ir y predicar. Amén. Amén. Entonces, debo enseñar la palabra. Debo discipular, debo estar ahí pendiente. ¿Por qué, hermanos? Mire, porque viene la semana 70. Estamos en la semana 69. Y el día de venganza es la semana 70. ¿Cómo dice Daniel 9:27? Léalo. Y por otra semana. ¿Se acuerda que leímos 7 semanas? Y 62 semanas. Son 69. Y otra semana son 70. Va a confirmar el pacto con muchos. Ah, pero ahí ya no está hablando de Jesucristo.
ahí ya no está hablando del Señor. Ahí ya está hablando del anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? Y el apóstol la otra vez escuchaba, ¿verdad? Que decía que tiene varios sospechosos, dice, que pueden ser los anticristos. Y que algunos ponen al presidente de Francia como uno de los sospechosos, pero la mujer le acaba de cachetear hace poquito. ¿Lo vieron? En las noticias, ¿no? Y entonces hizo un comentario una hermana diciendo, pobrecito el anticristo, lo cachetea a la mujer. Le pega a la mujer. Entonces, hermano, pero fíjese, dice aquí, a la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. El anticristo va a hacer un pacto con Israel, porque ya en la semana 70, hermanos, Dios va a tratar con Israel, pero cuando eso suceda, la iglesia ya no va a estar acá. La novia de Cristo ya no va a estar aquí. Entonces, ¿quiénes van a estar, hermanos? Si la Biblia dice que va a perseguir a la iglesia, al anticristo. Los desobedientes, los que no maduraron. Porque a veces, ¿cómo maduran los plátanos? Hay unos que maduran solitos, ¿verdad? En la mata, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. Pero hay otros que le tienen que poner, ¿qué cosa? Carburo, ¿verdad? Le tienen que poner carburo, si no, no madura. Entonces necesitamos, hermanos, madurar, seguir avanzando. ¿Qué nos estorba en el camino? ¿Qué le está estorbando a usted? A mí. Usted y yo sabemos. Nos enfocamos mucho en lo material. Nos enfocamos mucho en la carne. ¿En qué nos enfocamos? Si debemos, dice la Biblia, que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Más en este tiempo, hermano, estamos ya próximos. De un momento a otro sonará la trompeta. Y la Biblia dice que el mismo Señor con voz de mando y con autoridad tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y bueno, la cosa es que quienes van a escuchar ese sonido de trompeta, los que obedecen, los que han acostumbrado su oído a obedecer. ¿Oyó eso? Pero el que acostumbra oír y no practicar, hermanos, no van a oír la voz de mando. Por eso se llama voz de mando. ¿Ya he escuchado ese texto? ¿Cómo va ese texto? Ayúdame. Aparece que es Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. ¿Cuál? Tesalonicenses 4, 16, que dice, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o con voz de mando, y con trompeta de Dios, ajá, pero quiero que lo leamos allá, porque con voz de mando, ¿qué quiere decir? Que solamente los que obedecen van a oír. Primera de Tesalonicenses, sí, primera. ¿Es primera o segunda? Primera. Primera Tesalonicenses 4, 16, a ver qué nos dice. A ver, léelo fuerte, hija. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Fíjense que yo escuchaba el mensaje, creo que también lo escuchó el hermano Marco cuando fuimos a Cotalpa, parece. Y predicaba el hermano Julio Herrera y decía, ¿quiénes van a escuchar la trompeta? Porque ahí dice en ese texto, con voz de mando. ¿No? Solamente los que han aguzado sus oídos para obedecer. Así es. El que oye, ¿quién va a escuchar? Por eso el Señor le insiste, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después dice, obedezca. Tenemos que obedecer. Amén. Y con trompeta. ¿Cómo? ¿Qué más dice? ¿Con voz de mando? Con voz de arcángel. Y trompeta de Dios. Y decía el único arcángel que la Biblia menciona,
Es el arcángel Miguel. Y Miguel dice que significa semejante a Dios. ¿Quiénes son los que van a escuchar la trompeta? Los que han llegado a ser a la estatura, a la medida, los que dieron la talla. Entonces eso es, para mí es un aviso muy importante. Es un aviso urgente. Hermanos, la venida del Señor no es que si parece que todavía falta, ¿no? Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Puede ser que sí, pero estamos en la semana 69. Dios le puso una pausa, dice el apóstol Sergio, y yo creo que sí es cierto, porque les dije que se divide la semana 70 en 3 partes. Primero, en 7 semanas. Luego, acá lo voy a poner. Se divide primero en 7 semanas. Luego se divide en 62 semanas. Y luego, hermanos, viene la unción y el bautismo del Mesías. Ya sucede todo lo demás, pero dice, esta última semana todavía no ha empezado. Voy a preguntarle a ver si me escuchó lo que dije hace rato. ¿Cuál será la señal del inicio de la última semana de Daniel? La trompeta. Se tocará la trompeta. La iglesia se va. La novia de Cristo va. 7 años va a estar en el cielo. 7 años va a estar en las bodas del Cordero. ¿Y quién es la novia de Cristo? Los llamados, escogidos y fieles. Esos son los que van a estar en la boda del Cordero. 7 años de gozo. 7 años de paz. 7 años, hermano, usted no va a dejar de tocar pandero y de tocar chofar, hermano. Raimundo, vamos a estar por fe, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Ahí vamos a estar, hermano Jesús. Ahí tenemos que estar. Así es. Amén. Que si da tiempo, y si alguno se está quedando por los pelos, aunque sea, pues vamos. A mí sí no me pueden agarrar por los pelos, pero agárrenme de la mano, hermano. Entonces, ¿pero qué va a suceder acá abajo, hermano? Esos 7 años va a ser años terribles. 3 años y medio de tribulación. Pero eso es poquito, porque luego vienen los 3 años y medio de gran tribulación. A estos 7 años, que se le llama la última semana de Daniel, hermano, estos últimos 7 años son de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación. Dice entre todas las cosas que dice la Biblia, hermanos, aparte del gobierno mundial que va a tratar de formar una sola religión, una sola política, un solo a nivel mundial, una sola nación, una sola moneda. Los cristianos que se queden van a ser perseguidos y van a ser obligados a blasfemar contra Dios, y el que no blasfeme van a ser torturados. Y ni modo que digan, no, me voy a esconder allá, lejos, hermano, ya en un rancho. Hermano, ya no nos podemos esconder de nada. Ya hay satélites en los cielos. Hay satélites que están monitoreando todo. Aquí nos están viendo ahorita que estamos hablando. Saluden, por favor. Hola. A ver. Entonces, hermanas y hermanos, Cristo viene. Estamos en el tiempo de la gracia, en la semana 69. El Señor ya murió por nuestros pecados. No nos podemos perder. No nos podemos quedar, a menos que valoremos más otras cosas que nuestra propia salvación. Entonces sí dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Tan grande. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Porque yo quiero que mi hermano me ayude ahí apagando ya la transmisión.
Y quiero invitarle a venir aquí a